Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Allá? ¿Qué tal? ¿Pudieron ingresar al aula virtual? Sí, sí, más o menos, ¿no? Casi que no. ¿Qué tal las otras materias? ¿Cómo les tratan? ¿Bien? Bueno, ¿alguien que no estuvo en la clase pasada? Ahí, ¿está por acá ahora? ¿Nuevo? ¿O están? Que no estuvo. Ah, vos. ¿Tu nombre? Mauricio. Bien, ¿alguien más? Ok. Para el que, bueno, vos no estuviste en la clase pasada, la clase está grabada. Está en el aula virtual. Lo mismo esta clase que está siendo grabada ahora, sí. Así que por ahí, por algún tema de salud no pudiste venir, lo que sea, o cualquiera de ustedes, va a estar disponible la clase, ¿sí? Pero vi que por ahí no se escuchaba las consultas del fondo, así por ahí no se llega a escuchar, digamos. No se escucha bien. Pero el resto bien. Bien, gente. Como ustedes sabrán, esta cátedra es 60% práctica y 40% teoría, ¿sí? Nos estamos acercando a la parte práctica y pura, digamos, vamos a trabajar con código, codificación en Linux y necesitamos que tengan al menos una máquina virtual como para que puedan trabajar tranquilos, ¿sí? Este recurso es importante porque al momento de que ustedes empiecen a estudiar para el parcial, ¿sí? ¿Saben la fecha parcial? Bien. Como sabrán, los días apremian, ¿sí? Pasan volando. ¿Tá? La próxima clase ya estamos hablando 17 de agosto, que se trasladó ese feriado al 15, el lunes, ¿no es cierto? Este lunes que viene es feriado. Sí. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad, como todos los comienzos de clase, ¿no es cierto? Cada clase es en cierta forma independiente, ¿no? Pero la idea es que todos tengan una idea de qué es lo que se viene haciendo, ¿está? Entonces, vamos a hacer un breve repaso y yo voy a hacer un tag de ti acá, el que sale, sale, ¿sí? Tienen que copiar estas preguntas, busquen información sobre estas preguntas, computadora, celular, y les pregunto en aproximadamente 15 minutos, no más que eso, sobre estas tres preguntas, ¿sí? ¿Estamos? A ver, permiso, ya voy a pausar el video porque si no van a estar los 15 minutos ahí. Bien, este ejercicio de hacer el ping-pong de preguntas, vieron que sientan las bases para que ustedes entren en detalle de lo que se dio en la clase pasada y retomemos esos conocimientos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el objetivo de esto. No es que yo soy mala onda y pregunto nomás y nomás. ¿Está? Segundo objetivo logrado es que tienen eso para estudiar para el parcial. ¿Está? Porque así como están estas preguntas, así va a entrar en el parcial, digamos. ¿Entienden? Bueno, ahora vamos con las preguntas y las respuestas, ¿no? Porque obviamente acá en el audio por ahí no se escucha. La concurrencia justamente es esa pelea entre procesos para utilizar un determinado recurso. Ese recurso puede ser un espacio en memoria, puede ser un fichero, ¿sí? Inclusive puede ser, qué sé yo, porcentaje de procesamiento, o sea, todo depende del recurso que ellos necesiten, ¿no es cierto? ¿Está? Y todos esos registros quedan almacenados en el Process Control Block, ¿está? ¿Sí? ¿Dónde se almacena? Justamente en la tabla de procesos. Y esa tabla de procesos, a su vez, es gestionada por el sistema operativo, ¿está? Hay unas cuestiones más adelante que vamos a entrar en detalle de cómo se puede manipular esta tabla, ¿sí? ¿Está? ¿Por qué? Porque a veces nosotros necesitamos un cierto porcentaje de almacenamiento para que se ejecuten los procesos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y
nosotros podemos hacer modificaciones en esa tabla para que por ahí, por ejemplo, el procesamiento sea estandarizado o se adapte a una cierta cantidad de procesadores, por ejemplo. ¿Tá? O le ponemos, decimos, esta es la memoria que tenés, listo, no tenés más memoria. Eso se puede hacer. Por último, como dijo el compañero, que estaba muy bien, el sistema multiprogramado, tenemos solamente un procesador, tenemos una memoria, ¿tá? Y no tenemos más nada, ¿sí? Tenemos un núcleo, vamos a decirlo así, que es el ejemplo básico, y como que simulan paralelamente que se van ejecutando esos programas, ¿sí? Esos hilos, pero en realidad es como que en fracciones de milisegundos termina un proceso y comienza otro, ¿sí? Son secuenciales, ¿tá? En estos sistemas, que son los sistemas antiguos, digamos, está el gran problema de que la concurrencia les mata directamente, ¿sí? ¿Tá? Bueno, vamos al tema de hoy. Primer tema que vamos a ver, como estaba acá, es cómo se comunican los procesos, ¿ok? Entonces ese sería el tema base de hoy, ¿tá? Vamos a hablar un poquito sobre las condiciones de carrera, que viene atado a lo que es la concurrencia. Vamos a ver por primera vez lo que es sección crítica. Y por último, vamos a hacer una parte muy pequeña de lo que es la exclusión mutua, ¿sí? Que ese, digamos, es lo que nosotros esperamos, digamos, dentro de este procedimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por último, vamos a hacer una parte práctica sobre esto, ¿sí? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, sobre la clasificación de los procesos, tenemos en grandes rasgos, tenemos dos. Tenemos procesos independientes y procesos cooperantes, ¿ok? En esta tablita, que no la hice yo, sino que estuve viendo un contenido en internet que estaba muy bien hecho, ¿sí? Tenemos las principales características de esta clasificación, ¿sí? Los procesos que son independientes, su estado no es compartido. Otro proceso, digamos, no puede saber el estado actual de ese proceso, ¿sí? ¿Está? Entonces, como es independiente, tiene esa habilidad, ¿no es cierto? Esa característica. Fíjense que son deterministas y el otro es su funcionamiento no es determinista, ¿tá? ¿Sí? Por lo general son procesos que suelen utilizar la sección crítica, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Otra característica fundamental es que son reproducibles. Su funcionamiento puede ser irreproducible. En la clase pasada vimos, ¿sí? Un ejemplo de esto, ¿tá? Recuerden que el proceso consta de entradas, hay un procesamiento, instrucciones, por ahí tiene algún tipo de protocolo de estándar de seguridad, pero sí o sí tiene una salida, ¿tá? Y el Process Control Block tiene el estado de ese proceso, ¿tá? Bueno, y ahí dice un ejemplo bien clásico. ¿Por qué un proceso puede ser reproducible? Un programa que calcula 1000 cifras decimales de pi. Y cooperante. Irreproducible sería un proceso que escribe el terminal. En la terminal sería la cadena ABC y en otra terminal la cadena CBA. No se sabe ni qué terminal es, dónde va a parar, digamos. Por ahí si ocurre una interrupción en este proceso, posiblemente el sistema no sea capaz de reconstruir ese proceso, digamos, hasta donde fue la interrupción. Por eso se dice acá que es irreproducible, ¿está? Entonces pregunta así, ¿qué sería un proceso cooperante, digamos, cuando nosotros decimos que es irreproducible? Bueno, tendrían que dar un ejemplo de ese estilo como que recién les comenté, ¿estamos? ¿Sí? Pueden ocupar este ejemplo también, ¿estamos? ¿Está? Pero me gustaría ver, qué sé yo, que ustedes busquen algún ejemplo, ¿sí? Sobre esto, ¿está? Existen tres maneras en que los procesos interactúan, ¿ok? La clasificación base, que también estuve viendo un material en internet que estaba muy bien hecho, acá lo estoy reutilizando, digamos, ¿sí? Competencia por recursos escasos,
¿verdad? Cooperación por compartición, cooperación por comunicación. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros sí o sí teníamos que ver lo que vimos, el tema de la clasificación principal de los procesos independientes y cooperantes? Porque acá vamos a entender cómo ellos se comunican. ¿Está? Entonces, interactúan de esta manera, mediante estas tres formas, digamos, estos tres métodos, ¿sí? Y tenemos varias cuestiones, dos procesos que se comunican, dos procesos independientes, dos procesos cooperantes, tenemos procesos cooperantes que se comunican con los independientes y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, para cada uno de esos tipos de comunicaciones o armar una estructura de ese estilo de comunicaciones, existe un método, ¿tá? Todo va a depender de las condiciones de nuestro sistema operativo, ¿tá? Las características de hardware y de software. La competencia por recursos escasos, ¿de qué se trata esto? Los procesos compiten por recursos escasos. Recursos escasos, obviamente si hablamos de recursos, nosotros tenemos que entender que los recursos no son ilimitados, ¿sí? ¿Tá? Por más que por ahí la mayoría de las empresas nos hacen creer que por ahí, qué sé yo, guardar todo en la nube es ilimitado, no sé, ¿sí? Vamos a decirlo así, no sé. Después te salta ahí y te dice, mira, se te está por terminar la memoria, comprame, ¿sí? Y al final no era tan gratis ni tan ilimitado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Tá? Entonces, tenemos el primer caso, los procesos compiten por recursos. Si dos procesos compiten por un recurso, el sistema operativo asigna el recurso a uno y el otro espera. ¿Ok? ¿Problemas de esto? Interbloqueo, estancamiento. Por supuesto, imagínense si tenemos 1.000.000 de procesos, el sistema operativo asigna recursos a uno y los otros miles, digamos, están esperando, ¿no es cierto? ¿Está? Inanición, un proceso se queda sin recursos y no puede activarse, no puede emitir salidas, y a su vez ese mismo proceso, al no emitir salidas ni responder, no puede activar otros procesos. ¿Tá? O por ahí dos procesos utilizan un mismo recurso o una fracción de ese recurso y un tercer proceso no puede activarse. ¿Por qué? Porque no hay recurso. Y esos procesos, digamos, están ocupando, digamos, constantemente, digamos, ¿sí? Y no pueden nunca emitir una salida, ¿sí? Exclusión mutua, que eso vamos a ver ahora. Ejemplo básico. Sáquenle una foto si quieren o vean el video, ¿sí? Pero ahí tenemos una pila de recursos. Tenemos un proceso 1, 2 y 3. En el proceso, miren acá en el proceso tenemos la utilización de recursos. El proceso 1 ya está ganando, ¿sí? Donde el estado todavía es seguro, ¿tá? Después tenemos la utilización de más recursos. La pila de los procesos se van apilando, vamos a decirlo así. Y ya entramos en una etapa donde empezó a escasear. Ya tenemos menos recursos que procesos, ¿tá? Tenemos menos recursos que procesos, ¿tá? Entonces ya tenemos demasiados consumidores y muy pocos productores, ¿tá? Entonces llega a un estado que es inseguro, o vamos a decirlo así, inestable, ¿sí? Totalmente, y después sí, se colapsa el sistema, ¿tá? Porque no hay más recursos. Directamente queda este, y cuando quedó solo un recurso, no es que se puede fraccionar este que está acá, ¿sí? ¿Se va entendiendo el ejemplo? Se va dividiendo. Llega a un punto que es inseguro total. Ejemplo por compartición. La cooperación por compartición, los procesos no se conocen. ¿Qué procesos por ahí no se pueden conocer en un sistema operativo? Por ejemplo, qué sé yo, algunos que tengan que ver con entradas y otros que por ahí totalmente otros ajenos a eso, que puede ser, qué sé yo, alguna gestión de memoria del procesador. Esos procesos no tienen, digamos, por qué conocerse, por qué se van a conocer uno, ¿tá? O el proceso que trabaja sobre la impresión para comunicarse con una impresora, por ejemplo,
¿Qué tiene que ver ese proceso con uno que activa la cámara web, por ejemplo? No tiene nada que ver, ¿sí? Entonces los procesos no se conocen. ¿Tá? Los procesos cooperan para evitar inconsistencias. Obviamente, hablamos de que, la clase pasada hablamos de que en los sistemas básicos, digamos, tenemos varios procesadores y comparten ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se comparte? Muy bien, la memoria. ¿Tá? Entonces, sí o sí ellos tienen que cooperar para evitar las inconsistencias. ¿Tá? Y cooperan justamente en la gestión de memoria. ¿Tá? Bueno, recursos compartidos, variables compartidas, ficheros, base de datos, ¿sí? No sé qué, que el sistema va a utilizar solo una base de datos, no. Usa muchas. ¿Tá? ¿Qué pasa con esto? El problema de la confianza. Vamos a suponer de que, a ver, nosotros tenemos acá una hoja, ¿sí? Y la actividad, digamos, de esta cátedra es, ustedes tienen que utilizar esta hoja para escribir el concepto de un sistema distribuido. Póngale, ¿sí? ¿Tá? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Esa es la actividad. Y disponen 10 minutos. ¿Qué es lo primero que piensan que puede pasar en ese contexto? ¿Qué harían ustedes? Vamos a hacerlo así. Hay una hoja acá en esta mesa, ¿está? Solo una hoja. ¿Pero qué haces para robártelo? ¿Te quedas ahí o venís hasta acá? ¿Y alguien más va a venir o no? ¿Nadie más? Y, bueno, ¿y vos qué le harías a él para ganar esto? ¿Que se apure? Ah, bueno, puede ser. Otra cosa. ¿Qué pasaría en ese caso, digamos? Está perfecto. Sí, pero póngale que es un sistema crítico, sí o sí. Tiene que pasar. ¿Ah? ¿Qué es lo peor que le harían a... ¿Cómo se llama? Ok. ¿Alguien que sea valiente? Bueno, sí, ya fui demasiado pesimista, ¿no? Pero acá sí fueron a lo correcto, le robaron. Vos ya sos demasiado... Vos querés años de cárcel, digamos, muchos años de cárcel. ¿Está? Bueno, entonces sí, obviamente le van a robar, o el sistema es crítico, tiene que andar sí o sí. ¿Está? Entonces, ¿eso qué genera? Si sí o sí, digamos, no pueden esperar. Él va a desconfiar de todos ustedes, les cuento nomás, ¿está? Pero va a tener la hoja, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa con las soluciones a este problema? La exclusión mutua. O yo puedo partir esta hoja un pedacito para todos ustedes, o por ahí consigo otras hojas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cada uno a lo suyo. Hay un tema acá. Como al proceso no se conoce, cada uno por ahí, si van a hacer una definición, al haber tanta desconfianza, vamos a suponer que acá dicen un concepto y acá dicen otro, y ya el tercero que va a hablar ya no sabe muy bien qué decir, ¿no es cierto? ¿Está? Porque por ahí dicen cosas distintas. ¿Y cuál es el correcto? Y bueno, eso pasa lo mismo en un contexto de procesos. ¿Está? Y obviamente tenemos la sección crítica. La sección crítica es tema fundamental en el sistema operativo, es la base, la pila de todo, ¿está? Pero para que se den una idea, porque ahora vamos a ver justamente bien detallado esto, la sección crítica en el ejemplo que estábamos hablando es, por ejemplo, concretamente qué es la concurrencia. Eso es como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? ¿Está? Lo sabemos, ¿está? Y no hay otra cosa que puede ser la concurrencia, ¿no? No es que se puede hacer una deducción de qué puede ser, no, es una cosa concreta y listo. ¿Tá? Entonces, al ser algo tan concreto y crítico, digamos, no se puede cambiar. ¿Se entiende? ¿Tá? Por último, la cooperación para la comunicación. Los procesos se conocen explícitamente, trabajan en conjunto de los procesos. ¿Tá? Trabajan sobre algunas instrucciones básicas, send, receive, que esto vamos a ver también. No se comparten recursos, todavía no hay exclusión mutua.
Problemas de esto. Cada proceso espera un mensaje del otro proceso. Se interrumpe un proceso y el otro queda esperando. Nunca le llega. Por lo tanto, nunca se activa. La inanición es el ejemplo que vimos hace unos minutos. Cuando dos procesos ocupan un recurso y un tercer proceso por ahí quiere ocupar algo y no puede, ¿sí? Por lo tanto, no va a poder activarse. Interbloqueo sería esto. Concretamente es esto. Hay un ejemplo bien concreto de esto, ¿sí? ¿Está? ¿Qué pasa si tenemos un proceso 1 requiere de recurso 1 y recurso 2? Dije y, Y después un proceso 2 requiere de R1 y R2, recurso 1, recurso 2. ¿Está? ¿Está? ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían las acciones o instrucciones? P1 obtiene R1, el proceso 2 obtiene a R2, y después, ¿qué pasa? En la tercera, si hay una solicitud, una instrucción de este tipo, P1 y P2 están bloqueados esperando uno al otro. ¿Alguien me dice por qué pasa eso? ¿Por qué P1 y P2 están bloqueados esperando uno al otro? ¿Qué están esperando? Están esperando que se desocupe el recurso. Ok. ¿Está? Así lo muestra esto. Tenemos este proceso, tenemos este segundo. El recurso, el primero, se ocupa, ¿no es cierto? ¿Está? Y este otro recurso es ocupado por el proceso 2. ¿Está? ¿Y qué le está faltando al proceso 1 para que se active? Exacto. ¿Y al proceso 2 para que se active? ¿Se entiende qué es el interbloqueo? Quedan esperando porque no tienen los recursos, digamos, ¿sí? Otro proceso ocupó y ocuparon por fracciones, digamos, ¿sí? Entonces necesita dos recursos, no los tiene, por lo tanto no se activan. Y esto genera una cadena, digamos, de interbloqueo, ¿sí? Dejo ahí unos 30 segundos para que lo lean. La inanición. ¿Qué es? La inanición es una situación que tenemos que resolver con algunos algoritmos. ¿Está? Les dejo ahí unos segunditos. Los procesos siempre están bloqueados y nunca acceden a los recursos que necesitan. Sean tres procesos. P1 solicita un recurso, P2 y 3 solicitan recursos. El proceso 1 suelta un recurso o deja utilizarlo. Se asigna ese recurso que terminó de utilizar P1 a proceso 2. Proceso 1 solicita el recurso, el otro suelta y asigna el recurso a proceso 1. A ver, voy a sacar un ratito esto. Acá tenemos que hacer una pequeña pausa ahí. No, todavía no. ¿Qué está pasando ahí? A ver. Eso, ahí está. Muy bien. Lean otra vez y otra vez hasta que se entienda. ¿Está? Esto está en la teoría en el libro, básicamente está. Los procesos nunca se acceden, no pueden acceder porque siempre están ocupados los procesos. O sea, es como que ignoran a otro proceso y listo. ¿Se entiende, no? ¿Ustedes estaban copiando esto? Sí. Terminen de copiar, paso al siguiente, ¿sí? Sección crítica. La sección crítica es la parte del programa en la que se accede a la memoria compartida, ¿sí? Esa sección se conoce como región crítica o sección crítica. Ustedes van a ubicar en la bibliografía, a veces va a aparecer la SC.
La SC significa sección crítica. Hagan de cuenta que el Padre Nuestro es esto, bueno, así. Así tiene que estar, digamos. Esta, nunca mejor dicho, es la sección crítica de la sección crítica. Es así, no hay otra forma de escribir esto, ¿sí? ¿Está? Puede ser un fragmento de código, podría ser, ¿sí? Si pudiéramos ordenar las cosas de manera que dos procesos nunca estuvieran en sus regiones críticas al mismo tiempo, podríamos evitar las carreras. ¿Qué significa el tema de las carreras? La condición de carrera es justamente esa pelea por recursos, ¿tá? Entre un proceso y otro, ¿sí? A veces pasa de que hay problemas de la sincronización, ¿tá? Y a veces un proceso utiliza la sección crítica al mismo tiempo que otro proceso. Y ahí se descontrola todo, eso es un problemón. Existen algunos algoritmos y soluciones para evitar eso, que dos procesos ocupen la sección crítica al mismo tiempo. La sección crítica la utiliza un proceso y luego otro, pero dos al mismo tiempo no es posible. ¿Está? Léanse la parte de cuáles son las condiciones para la exclusión mutua. ¿Está? ¿Alguien leyó sobre exclusión mutua? ¿Escuchó alguna vez? ¿Qué es la exclusión mutua? Ahí va por ese lado. Sí. Bien. Los sistemas operativos es como un método que utilizan, digamos, para evitar problemas de competencia. ¿Tá? Obviamente las condiciones de carrera también se evitan ahí. Definen una sección crítica, una zona crítica, la cual está marcada por las instrucciones que hacen uso del recurso en competencia. Por eso nosotros decimos que hay una carrera, porque en realidad ellos están compitiendo entre sí para usar la sección crítica. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Más adelante vamos a ver que inclusive se puede dar prioridades a los procesos, se les puede priorizar a los procesos para que utilicen adecuadamente los recursos que se disponen. ¿Tá? Y también en la comunicación entre los procesos, una vez que se están utilizando, ese proceso que está utilizando el recurso, a su vez genera un registro indicando cuánto recurso hay para el siguiente proceso. ¿Está? ¿Sí? Condiciones para una buena solución que nosotros tenemos que respetar para decir, bueno, acá tenemos una solución para dos procesos, para el tema de la inconsistencia de sincronizaciones y demás, ¿está? No puede haber dos procesos de manera simultánea dentro de sus regiones críticas. Parece ¿viste los pecados capitales? Así, hay que acordarse perfecto. No pueden hacerse suposiciones acerca de las velocidades o el número de CPU. Eso tiene que ser un número y listo. Se respeta ese número. No puede haber una suposición, ¿tá? O, por ejemplo, no puede haber una comunicación ambigua. Primero le digo a este proceso que tenemos esta velocidad, por ejemplo, este recurso, y luego este otro recurso, ¿sí? O le digo a los dos al mismo tiempo, che, disponemos de un recurso de 10, ¿tá? A dos procesos al mismo tiempo. Y obviamente un proceso, uno de ellos nomás ocupa 8 y el otro ocupa, póngale 6. ¿Qué va a pasar ahí? Si uno ocupa 8 y el otro 6 y tenemos 10. Digamos que los otros dos procesos están confiados, vamos a decir, de que el otro me dijo que había 10. Entro en la sección crítica, utilizo los 8 y el otro que me dijo, bueno, al final no había 10, había quedado 2 nomás, ¿se entiende? Y yo necesito 6. ¿Sí? Ningún proceso que se ejecute fuera de su región crítica puede bloquear otros procesos. Repito, ningún proceso que se ejecute fuera de su región crítica puede bloquear a otro proceso. ¿Sí?
ningún proceso tiene que esperar para siempre para entrar a su región crítica. Estaríamos en un caso, si no, o sea, si no se cumple esto, es inanición o interbloqueo. ¿Ya? Cada proceso tiene una región crítica. En realidad puede ser compartida esa región crítica. ¿Está? Y todos esos procesos usan esa región crítica, puede ser una función, por ejemplo, ¿está? Que es un recurso crítico, vamos así. Y una vez que entró ahí, otro proceso no puede entrar ahí. Listo. ¿Está? Más adelante vamos a ver de que esa sección crítica es atómica, ¿sí? Para que se evite el tema de que en una instrucción, digamos, de esa sección se interrumpa y no pueda ocuparse directamente en otro lugar. Entonces, vamos a ver más adelante qué pasa cuando ese proceso es atómico, en la sección es así. Vuelvo, pues algunos estaban copiando, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta? Diga. Respecto a la región crítica, a la sección crítica, o sea, el sistema operativo decide qué proceso va a entrar en la región crítica? Claro, a ver, el sistema operativo, en realidad, ¿sí? Como te dije hoy, el sistema operativo es como que gestiona la prioridad de los procesos, ¿sí? Y dispone de la cantidad de recursos, ¿tá? Y hay una comunicación constante de cuántos recursos hay. Pero una vez que entró a la sección crítica no puede ser interrumpida. No puede ser. Fíjense que hay una cuestión ahí muy importante. Que póngale que otro proceso está... Hay dos procesos. Uno tiene una región crítica y otra región no crítica. ¿Estamos? ¿Sí? En el mismo proceso, ¿está? Cuando el proceso entró en la región crítica, terminó de utilizar, entra el otro proceso a utilizar esa sección crítica y ahora el proceso 1, vamos a decir, no está en su región crítica. Pero si se interrumpe y no está en la sección crítica, no debería bloquear al otro proceso que ya está en la sección crítica. ¿Se entiende? ¿Sí? De última, tienen el video, rebobinen, así. Y ahí van a soñar con mi cara así. Van a decir, sección crítica, lo bloqueo. Sí. ¿Un proceso puede tener más de dos regiones críticas? ¿O más de una región crítica? ¿Cómo? ¿Un proceso puede tener más de una región crítica? Y no. O sea, lo que pasa es que depende, la sección crítica suele ser una, ¿sí? Pero después más adelante vamos a ver que hay conjuntos de procesos. Y esos conjuntos de procesos sí tienen una sección crítica y ahí después hay otro conjunto de procesos que tienen otra sección crítica. ¿Está? ¿Sí? Pero todos esos conjuntos no pueden utilizar solamente una sección crítica. No existe. Y fíjense esta parte, gente. Miren. Esta parte está en el libro, ¿no es cierto? ¿Sí? Proceso A entra en la región crítica. ¿Qué pasa con el proceso B? Dice, pregunta el proceso B, che, ¿está disponible la región crítica? No, no está disponible. Por lo tanto, B se bloquea, ¿tá? Espera que el proceso A termine de ocupar la sección crítica, ¿sí? Entra en la región crítica, ¿tá? Y B sale de su región después. Obviamente hay una cuestión de pérdida ahí que es, ¿qué cosa? El tiempo, ¿tá? ¿Sí? Esto se llama exclusión mutua mediante el uso de regiones críticas. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Este grupo acá está muy callado. No sé qué pasó. ¿Eh? ¿Será? Claro, estamos en el horno, ¿sí? Requerimientos para exclusión mutua. ¿Se acuerdan hoy que le dije, si ustedes ven SC, significa? Bueno, muy bien. Bien, hay distintas teorías. Estuve analizando un poquito en base a la teoría que trabajamos en la cátedra y otra más. Y después vi un recurso ahí por internet también.
este es el que incluye más o menos varios autores, digamos, ¿sí? En realidad hay más requerimientos, pero en líneas generales se puede decir de que la exclusión mutua, ¿sí? El primero es el más importante y así, digamos. El segundo es un proceso suspendido en su sección crítica no debe estorbar a otros. Estorbar significa que esté usando recursos en ese momento, póngale, ¿está? O poder de procesamiento. ¿Por qué vos estás usando un poder de procesamiento? ¿Sí? Si justamente no estás haciendo nada, ¿sí? Estás suspendido, ¿está? No hay inanición, no hay interbloqueo, esto ya vimos recién. Si un proceso solicita acceso a su sección crítica, no debe demorar su atención. ¿Está? Obviamente, vamos a ver más adelante, puede haber una pequeña demora, digamos, ¿sí? ¿Está? Sobre todo en los sistemas críticos. Pero no debería ser abusivo, o sea, no debe tener mucha espera, vamos a decir, para que pueda entrar a la sección crítica. El proceso que quiere entrar a su sección crítica y no puede, debería estar bucleado, haciendo una consulta constante de cuándo está disponible esa sección. ¿Ah? Un while, póngale, ¿sí? Un while infinito, póngale. Diga, che, está disponible, che, está disponible, che, está disponible, listo. Para mí ahora la sección crítica así. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Si ningún proceso está en su sección crítica, no se puede evitar que otro proceso entre a su sección crítica. Si hay condición de carrera, se estaría incumpliendo este punto, el punto 4. ¿Está? No suponer la velocidad relativa de los procesos. ¿La velocidad qué es la velocidad? Eso, ahí va. ¿Viste el meme ese? Yo creo que hablando de especular cuándo va a terminar de usar la sección crítica. Claro, sí, no se puede especular, vamos a decirlo así, de cuándo va a terminar de usar la sección crítica, ¿no? Tiene que haber una comunicación, ¿sí? Se permanece en la sección crítica por un tiempo finito. En la clase pasada vimos también un problema de qué pasaba, por ejemplo, si había una interrupción y nunca se cambiaba el valor de una bandera. Bueno, pasaba que estaba en la sección crítica todo el tiempo que quería y los otros procesos, todo se bloqueaba y ahí se moría todo, ¿no? Posible solución, y acá vamos con las soluciones posibles, ¿estamos? Así que eso, póngale ahí marcado, soluciones posibles para el tema de la exclusión mutua. Sobre la primera posible solución tenemos una solución por hardware. Anótense. ¿Sí? Tenemos una solución por hardware. Inhabilitar. Creo que está mal escrito ahí. O si se escribe inhabilitar. Creo que está mal escrito. La H, ¿no? Tema de las interrupciones. ¿Sí? Lo que hace básicamente es, si no hay interrupciones, no se invoca el planificador a corto plazo, por lo que al proceso que se está ejecutando, en ese momento se está ejecutando, no le puede quitar el procesador. ¿Ah? Entonces, entra en la sección crítica, inhabilita todas las interrupciones. Ahora no puede haber interrupciones. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasaría? Hay un problema con esto. A ver. La actividad que va a demorar 3 minutos o 4 va a ser buscar el problema de inhabilitar las interrupciones. A ver, búsquenlo así, de alguna manera, en celular o lo que sea. ¿Cuál es el problema de inhabilitar interrupciones en los procesos? Yo mientras tanto voy a corregir esta fallita ahí. El corrector no anduvo ahí. Bien. Vamos a la respuesta. El problema es que al utilizar todo el procesador, los demás procesos se detienen innecesariamente. Vamos a suponer de que, ejemplo concreto, ¿no? Acá cada uno de ustedes son procesos, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos ustedes, cada uno es un proceso, ¿está? Bueno, acá, ¿cómo es tu nombre? Mauricio. Bien, Mauricio.
Él va a trabajar y todos ustedes van a parar. Solo él va a trabajar. Él termina de trabajar, ¿sí? Y va a trabajar, ¿cómo se llama usted? Celeste. Celeste va a trabajar y todos ustedes paran, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Exacto, el procesador está solo para ese proceso. Y todos ustedes paran innecesariamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese sería el problema de inhabilitar interrupciones. ¿Sí? Así que, en realidad, la posible solución le está faltando pulir un poco, digamos, para llegar a una solución correcta, digamos, ¿sí? Bueno, gente, estamos en recreo, así que vamos a hacer un corto receso de 15 minutos y volvemos, ¿sí? Así retomamos las siguientes soluciones, ¿sí? Bueno, gente, ¿se entendió esta parte de las interrupciones? ¿Sí? Vamos a la siguiente. Segunda posible solución, los candados. Nosotros hablamos de esto muy específicamente en el ejemplo que vimos en el Excel de la clase pasada, ¿recuerdan? ¿Sí? Nosotros decíamos candado, decíamos bandera a lo que ahora nosotros le llamamos candado, ¿está? ¿Qué es lo que hace el candado? Básicamente bloquear el ingreso a la región crítica o la sección crítica, cambiando la configuración de esa variable. Por ejemplo, un 1, un 0, dependiendo cómo esté configurado. ¿Ah? Le dejo ahí unos segunditos. Esto está textualmente en el Tenemo, es un poquito largo, pero sí o sí necesitamos leerlo bien para entenderlo, ¿sí? Bueno, tenemos una sola variable compartida. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una variable compartida A? ¿Sí? El que no sabe lo que estoy hablando puede ver el video, ¿sí? En el aula virtual. Variable compartida A, que en el principio es 0 y después cuando un proceso entra en la región, a la sección crítica, evalúa el candado. ¿Tá? Si es 0, listo, pongo en 1 y entro en la región crítica sabiendo que nadie va a entrar ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ya el candado está en 1. Listo. Por ende, si el candado ya es 1, espera hasta que el candado sea 0. Por ende, si un 0 significa que ningún proceso está en la región crítica. Y un 1 significa que algún proceso está en su región crítica. ¿Está? ¿Sí? O sea, si está en 0 el candado significa que pueden acceder a la sección crítica. ¿Está? Los procesos en ese momento. Nosotros hablamos claramente de cuál es el problema de esta solución. Posible solución. ¿Sí? Entonces, seguimos con las microactividades. Buscar cuál sería la solución. Cuál sería el problema de esta posible solución. El problema sería que solo un proceso va a poder entrar a la región crítica. No, eso no sería. Ese sería lo esperado, digamos. ¿Sí? Sería el que tiene que terminar hasta que se lo dé a otro proceso. Eso también es algo esperado. ¿Está? Puede haber una espera, pero no es un problema en realidad, sí. Con ese mismo proceso, el mismo problema que teníamos ayer, de que si por algún motivo el proceso falla o se interrumpe, la bandera va a quedar en 1. Ahí está. Bien. Bien, correcto. ¿Está? Póngale, así como dijo el compañero, dos temas. Cuando va a evaluar el candado, se interrumpe, hay un cambio de contexto, listo. Pasa al siguiente proceso, el proceso hace una lectura del candado, está en 1, por lo tanto nunca va a ingresar a la sección crítica. ¿Se entiende? La segunda posibilidad, entra en la región crítica, sale de la región crítica un proceso, ponen 0 para que otro proceso entre, pero en este caso se interrumpe otra vez, ¿sí? En ese traslado, digamos, en esa escritura. Y otro proceso evalúa el candado y está en 0, pero todavía el proceso 1 está en la sección crítica. Y pasa lo que habíamos dicho de que no puede pasar para que se dé la exclusión mutua. De que dos procesos o más estén en la misma sección crítica. ¿Está? ¿Sí? Entonces, al igual que el tema de la bandera del ejemplo de la clase pasada, si
dos procesos evalúan al mismo tiempo un candado y ese candado está en 0, los dos procesos dicen, ah, bueno, listo, la sección crítica está disponible. Por lo tanto, ingreso adentro de la sección crítica. ¿Y qué pasa con los procesos? Se chocan, ¿sí? Los dos entran a la sección crítica, eso no puede pasar. ¿Ah? ¿Se entendió? Entonces, otra vez, condición de carrera. ¿Vamos? Eso de que ambos procesos al mismo tiempo verifican que el candado está en 0, eso sería solo si hay más de un núcleo. Pues sí, exacto, sí. Hay un tema ahí, por ejemplo, que pasa si, digamos, si tenemos varios candados. Eso también puede ser. Vamos a la tercera posible solución. La alternancia estricta. Básicamente lo que... A ver, esto es... Perdón. La alternancia estricta dice... Es como que le da turnos a cada proceso para que pueda utilizar una determinada sección crítica. ¿Está? Esto está mucho más explícito en el libro. Pero pasa que si usamos esta posible solución del turno, digamos, bueno, utiliza primero el turno, hay una variable turno, vamos a decir así, donde si es 1, bueno, utiliza el proceso determinado. Si es 0, utiliza el otro proceso. Es como se van turnando, ¿tá? Pasa lo mismo que con el ejemplo anterior, pero acumulado que el proceso tiene una sección crítica y una no crítica, y a veces en la sección crítica si ocurre un bloqueo, digamos, o una interrupción, ¿sí? Se produce un bloqueo al proceso siguiente, ¿tá? Entonces, ahí creo que el punto 5 era, lo que pasa con este tipo de solución es que en la sección, si en la sección no crítica que está en el proceso bloquea otro proceso que está así en su sección crítica, no hay exclusión mutua. ¿Ah? ¿Sí? Acá lo que tenemos que entender es básicamente que ahora el proceso era una sola instrucción, vamos a decir así, y acá tenemos instancias que son estrictas y no estrictas, ¿tá? O críticas y no críticas, ¿tá? Entonces, si llegó a entrar en la sección no crítica, el proceso 1, y en ese momento bloquea al otro proceso, ¿sí? O cambia el valor de ese turno, bloquea el otro proceso y eso pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurren interrupciones, ¿sí? Bien, gente, este es un algoritmo, se llama el algoritmo de Peterson. En otras áreas disciplinares lo van a encontrar, ¿sí? Y estuve viendo un poquito de material para que sea un poquito más llevadera la clase, ¿no? Pero porque es bastante difícil de entender el tema de que cambia de señal el proceso, ¿sí? Y a la vez también trabaja con turnos, ¿tá? Consiste en alternar señales de espera activa y turnos de utilización de recursos o sección crítica. Garantiza la exclusión mutua e impide el interbloqueo. Dice impide el interbloqueo, ¿está? Prioriza los procesos que requieren los recursos inmediatamente. Esto podría, ya estamos al 90% de la solución definitiva, ¿tá? Porque acá trabajamos con turnos y con señales, ¿sí? Hay solo un tema nomás, un problemita en este tipo de algoritmo. Está ahí, digamos, está explícito acá, ¿sí? En palabras. Pero yo les quiero mostrar un videito, ¿sí? A ver si me permiten. Me aguardan un minuto. Bueno, el video no tiene sonido, así que... Esto es un video hecho por
alumnos de otra universidad, ¿sí? Pero presten atención, ¿sí? La calidad está grabada con una calculadora, pero no importa, ¿sí? A ver, esperen, ahí. En una clase se dispone una notebook y 4 personas lo quieren utilizar a la vez. Fíjense el cambio de señal. Ahí viene el otro proceso. El turno es de Yaritza. Bien, y Peter tiene que esperar nomás, ¿sí? Viene otro proceso. Les dejo para que vean, ¿sí? Van entendiendo como de qué se trata. Bien, analicemos un poquito qué pasó. A ver, alguien que se anime. Dale, decime. El error clave que vi era que el proceso que había solicitado en la computadora antes estuvo esperando y cuando se liberó, en vez de darle turno a ese que esperó más tiempo, le otorgó el turno al proceso que hizo en la escuela, digamos. Ok. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, les pareció al proceso que está entrando, no lo que están esperando. Eso, ahí va. ¿Sí? Al próximo, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Este algoritmo, hay un tema con los sistemas críticos. ¿Tá? Dice prioriza, entre comillas, vamos a decirlo así. Pero en realidad, como ustedes vieron ahí, es como que le da al primero que llegó, vamos a decir. Y si había otro esperando, es como que no hay mucha comunicación. ¿Tá? Como que ni se entera todavía. ¿Tá? La comunicación correcta sería, listo, llegó, vas a esperar y vos tenés asignado un tiempo, ¿sí? Y voy a priorizar en base al tiempo que vos esperás. Esa sería la solución definitiva, ¿no es cierto? ¿Tá? Entonces, pero fíjense qué es lo que hacía el chico cuando se levantaba, qué lo hacía, a ver. Estaba comprobando. ¿Cómo? Estaba comprobando que esté libre. Correcto, muy bien. Comprobaba constantemente que si estaba liberado el recurso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso se llama espera activa. Vuelvo a repetir. Eso se llama espera activa. ¿Sí? Bueno, el problema está en la sincronización de turnos. Es lo que habla recién mismo. ¿Sí? Porque está perfecto el tema de las señales, pero el tema son los turnos. ¿Tá? Entonces ahí, ese sería por ahí la única falencia de este algoritmo. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Vamos? ¿Bien? Bien. Ahora ya estamos en la parte teórica de la clase de hoy. ¿Estamos bien? Vamos ahora con la parte práctica, ¿sí? ¿Dudas, consultas, algo? ¿Estamos bien? Bueno. Voy a pausar esto. Bueno, chicos,
la clase pasada habíamos visto concurrencia, ¿sí? Sé que con Luca estuvieron repasando todo lo de la clase anterior, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre comunicación entre procesos y vamos a tocar 3 temas puntuales, ¿sí? Condición de competencia, sección crítica o región crítica y exclusión mutua, ¿sí? Condición de competencia también él lo llamaba como... tenía otro nombre. No. Condición de carrera. Ahí está. ¿Sí? Bueno. ¿Qué entendieron hasta ahora por lo que estuvieron viendo en la teoría por condición de competencia? ¿Qué me pueden decir de forma coloquial, con sus palabras, qué se entendió? Uno es de este grupo y uno de este grupo también, así hacemos un poco más participativo las dos partes. ¿Sí? Condición de competencia nos sería algo muy parecido a la que mencionábamos como carrera. Exactamente, se puede... Parecido a la competencia por los recursos, ¿no? Sí. Sí. Viene por ese lado, diríamos, ¿sí? De este lado, ¿alguien tiene otra idea? ¿Algo para acotar a lo que él dijo, que viene por ese lado? Los procesos no se conocen y cada uno compite por los recursos. Sí, esa vendría a ser una de las condiciones, diríamos. Pero sí, viene agrupado todo por ese lado, diríamos, ¿sí? Podríamos plantearlo como que es una situación en la cual múltiples hilos, los procesos, leen y escriben datos compartidos, ¿sí? Acuérdense que si quieren leer y escribir un dato compartido es porque están queriendo acceder a la sección o la región crítica, ¿sí? Y acuérdense que el resultado siempre va a depender de la coordinación relativa de la ejecución de esos procesos, ¿sí? ¿Se acuerdan el ejemplo que se había dado que si se sumaba, teníamos una variable inicial de 40, después un proceso sumaba 5 y el otro después el sistema operativo le quitaba, mutaba y le daba recursos al proceso 2 y sumaba 10 sin antes actualizar, lo pisaba, ¿sí? Entonces acuérdense que siempre va a depender de la coordinación relativa de la ejecución para que el resultado esté coherente y sea cierto, ¿sí? ¿Y cuándo se produce una condición de competencia? Cuando dos procesos quieren usar el mismo recurso, cuando hay concurrencia. Exactamente. Es así, ¿sí? Cuando dos más procesos quieren acceder a recursos compartidos, ¿sí? Ahí es cuando quieren acceder a la región crítica, ¿sí? Puede ser memoria, disco, cambiando su estado, que es reportado al otro proceso como error, ¿sí? No pueden acceder más de 2 procesos a la región crítica. Profe, una pregunta, ¿qué sería coordinación relativa de ejecución? Claro, porque tiene que... Era por ejemplo, al ejemplo ese que iba, ¿sí? Si tiene que tener una ejecución relativa, se tiene que dar por... Si vos sumás 10 y después sumás 5, vos sabés que tu resultado va a ser de 40, le sumás 10 más 5, te va a dar 55, ¿sí? Si eso no se da coordinadamente, se pisan los resultados y era cuando te daba 45 o te daba 50, ¿sí? Entonces no llega a una coherencia el resultado, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Una otra? ¿Vamos? ¿Sí? Bueno.
¿Qué pasa cuando dos procesos quieren acceder a la memoria compartida al mismo tiempo? ¿Sí? Seguimos con esta clase, todavía la próxima clase ya vamos a empezar a tocar computadora y a hacer códigos de muestra, pero por ahora tengo que tener estos conceptos claros y hacer estos ejemplos son los que esclarecen la teoría. Por ahí. ¿Sí? Imaginemos que tenemos la cola de impresión, ¿sí? Del sistema operativo. ¿Sí? Hay una ranura que tenemos, bueno, del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta infinito. ¿Sí? No tenemos en este caso no tenemos un tope. Donde del 1 al 3 cada ranura está indicando un archivo o un elemento que se va a imprimir. ¿Sí? El 1, 2, 3, por ejemplo, ya se encuentra liberado, ya fueron impresos, mientras que el 4, 5 y 6 están en espera. ¿Sí? La próxima ranura libre en la que se tiene que introducir el fichero es la 7. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Hay dos variables globales, que en este caso es el próximo fichero a imprimir, va a ser el 4, y el próximo fichero a ser almacenado por el archivo va a ser el 7. Por otro lado tenemos dos procesos, el proceso A y el proceso B, que quieren ambos guardar un fichero en la ranura para ser impreso. Tenemos el proceso A, el proceso B. Ambos quieren acceder al mismo tiempo y dejar el archivo en la ranura 7. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Viene el proceso A, lee la variable in, que sería a dónde tiene que almacenar ese fichero. Temporalmente guarda su valor, que su valor es 7, ¿sí? In está en 7, en una ranura, en una variable local, diríamos, local del proceso. ¿Sí? Entonces, almacena el valor de in en la variable local. El sistema operativo lo que hace, dice, bueno, este proceso terminó con su ranura de tiempo, lo pasamos al proceso B. ¿Cómo inicia el proceso B? Vuelve a leer esa variable, continúa estando en 7, ¿sí? Almacena también en su variable local, escribe, el proceso B sí llega a escribir el nombre del archivo en la ranura 7, y por último actualiza la variable global in, ¿sí? Colocando en 8. ¿Sí? Ahora se vuelve a ejecutar el proceso A. El sistema operativo decide que continúa el proceso A y continúa su ejecución. Se había quedado con la instrucción de que había almacenado el valor en su variable local. Entonces continúa. Examina su variable local, sigue siendo 7. Escribe el nombre del fichero en 7, porque tenía conocimiento que el 7 estaba libre, y lo vuelve a actualizar. ¿Sí? Entonces acá tenemos un problema. Siempre el último proceso, los dos accedieron a una región crítica. ¿Sí? Y el último proceso sobreescribió al primero. Entonces el proceso B perdió su archivo, diríamos. Él finalizó su proceso, pero fue sobrescrito por el proceso A. ¿Sí? Este es el problema que se plantea como inicio. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? A mí no me está quedando claro porque in al principio ya de toda esta situación es 7, ¿no? Claro, in es 7. Y
medio, dice que el proceso B cambia de 7 a 8. Claro. Entonces, ¿por qué guarda de vuelta en el 7? No, este continúa su proceso que quedó acá. Ah, ok. Lo Sí. vuelve a leer. Por eso, claro, por eso le puse la flechita, diríamos, indicando que este continúa siendo 7. ¿Sí? Ahora en las otras diapositivas también, lo que está en rojo es el valor, diríamos, en ejecución, por así decirlo, la prueba de escritorio. ¿Sí? Acá como el valor sigue siendo 7 de esta lectura, continúa y sobrescribe el fichero en la ranura 7. ¿Sí? Y recién actualiza. Profe, y int sería una variable global. Global. ¿Sí? Con 8. Porque sobrescribió también acá. Pero no toma ahí actual después de que... Sí, debería ser el nombre de la asignación, SIG ranura libre A más 1. Sí, está mal acá, tenés razón. Y acá sería esta, SIG ranura libre B más 1. ¿Sí? Sí. En definitiva, sobrescribe los dos, tanto el valor como el fichero. ¿Sí? ¿Cómo evitamos las condiciones de competencia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No, chicos, yo sé que queda poca Pues- materia ahí, pero... Recién estuvieron hablando sobre eso. Con la gente de soluciones Sí, con los algoritmos. claro. Todos los algoritmos esos engloban ¿qué cosa? La forma de interacción del proceso. Sí. Y había un término que ocupamos, que hicimos como una solución. Exactamente. ¿Sí? La exclusión mutua lo que hace es que prohibir que más de un proceso lea y escriba datos compartidos al mismo tiempo. ¿Sí? Que no puedan ingresar más de un proceso a la región crítica o sección crítica. ¿Sí? Y acá venía a lo de la ejecución relativa. ¿Sí? Si pudiéramos organizar las cosas de modo que dos procesos nunca pudieran estar en sus regiones críticas al mismo tiempo, podríamos evitar las condiciones de competencia. Ahí está la zapatilla. ¿Usan un Sí. Avíseme cuando terminan. ¿Está? Entonces, en conclusión de todo esto, con la exclusión mutua lo que nos garantiza es poder organizar que los procesos no pudieran estar, dos o más procesos no pudieran estar en la región crítica al mismo tiempo, ¿sí? Las condiciones para una buena solución, ¿sí? Hay 4 condiciones que recién la vieron con Lucas. ¿Sí? Que no pueden haber dos procesos de manera simultánea dentro de sus regiones críticas. Eso ya lo estuvimos hablando, que no pueden hacerse suposiciones acerca de las velocidades o el número de unidad central de procesamiento. ¿Sí? Ningún proceso que se ejecute fuera de su región crítica puede bloquear a otro proceso. Hoy había hecho una pregunta de este lado a alguien que era
si puede haber, cada proceso puede contar con su región crítica o se puede unificar la región crítica. Si cada proceso puede también contener su propia región crítica, mentalícese como la región crítica una porción de código de código que tiene ciertas instrucciones que va a hacer cálculos o almacenar sobre memoria, sobre disco o sobre una base de datos o lo que fuera, ¿sí? Que son valores que se van a ocupar para otros procesos y, por ejemplo, lo de la extracción de dinero del cajero, todo eso que son valores críticos. Que dos procesos no pueden estar actualizando al mismo tiempo ese valor. Bueno, y por último de las condiciones es ningún proceso tiene que esperar para siempre para entrar a su región crítica. Esto no sé si ya lo habían copiado, ya lo tienen. Esto también ya lo habían visto. La exclusión mutua mediante el uso de regiones críticas, donde se puede ver que existen dos procesos que se ejecutan durante un tiempo determinado. Donde el proceso A inicia y entra a su región crítica y el proceso B en el tiempo 2 también quiere entrar a su región crítica, pero como el proceso A se encuentra en esa, se bloquea. Se bloquea por un tiempo hasta que ésta se libera y recién en el tiempo 3 el proceso B puede ingresar a la región crítica. ¿Sí? Cada proceso ejecuta en distintos tiempos, tienen distinta duración de la ejecución de su zona crítica, ¿sí? De su región. Ahí esa variable tiempo, ¿en dónde se guarda? El valor del tiempo. El valor del tiempo en sí es manejado por... Es para... Para la pregunta es para ellos, sí. ¿Puede ser que se guarde en el PCB? Sí, se guarda. Muy bien. Sí. Bueno, empezamos con el primer algoritmo que estuvieron viendo, que es inhabilitación de interrupciones. ¿Sí? Este es un algoritmo, es uno de los primeros algoritmos, ¿sí? Que es como lo planteó Lucas con el ejemplo, ¿sí? Todos acá son procesos. Cuando un proceso se empieza a ejecutar, todo el resto para, ¿sí? Se inhabilitan todos los demás procesos y el primer proceso que se ejecuta accede a la región crítica, ¿sí? Luego que termina de utilizar esa región crítica y hacer almacenamiento en memoria o base de datos, puede habilitar de nuevo las interrupciones, ¿sí? Pero mientras está inhabilitadas las interrupciones, nadie lo puede quitar tiempo de procesamiento, ¿sí? Una vez que vuelve a habilitar las interrupciones, puede seguir ejecutando sus secciones no críticas, que son procesamientos que no altera a los recursos compartidos. ¿Sí? Y este es un ejemplo donde, por ejemplo, se está ejecutando. ¿Y qué problema hay acá con este algoritmo? Que hoy habían dicho también. ¿Que los demás procesos quedan en espera? ¿Cómo? Los demás procesos quedan en espera porque se inhabilitan las interrupciones. Sí. ¿Y qué otro conflicto podría haber? Sí. Sí. Lo de la prioridad también era. Si venía otro
Sí, puede venir por ese lado, igual todavía no vimos prioridades, pero lo que puede pasar es que no es conveniente desactivar las interrupciones y dejarlo al usuario que lo haga eso, porque puede quedar inhabilitado de por vida, diríamos, ¿sí? Uno puede dejar en mano eso y ninguno de los otros procesos se van a poder ejecutar, ¿sí? Entonces se trunca, diríamos. Queda el proceso ejecutándose, el proceso A se va a ejecutar, va a terminar y no le va a dar paso a ningún otro proceso. Y también esto habían mencionado, creo que él lo había mencionado por acá, era que solo se ve afectado a la CPU que ejecuta la instrucción, ¿sí? Esto estamos hablando que si se está ejecutando en un solo núcleo. Si se ejecuta en un solo núcleo, se inhabilitan las interrupciones, es solamente para ese núcleo. Hoy con los dispositivos que se cuenta más de un núcleo, entonces los demás procesos sí tienen acceso a las memorias compartidas o a los recursos compartidos. Entonces se hace ineficiente este tipo de recursos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, pasando en limpio, sería que este recurso no es tan factible porque puede quedar inhabilitadas las interrupciones y no puede deshabilitar, no dejarle al usuario en manos a que inhabilite y no lo vuelva a habilitar porque ningún otro proceso lo va a poder seguir ejecutando, y que se da solamente en un solo núcleo, ¿sí? Si los demás núcleos quieren acceder a los recursos compartidos, lo pueden hacer. Después vieron el algoritmo de variable candado. Es muy similar al anterior, ¿sí? Donde tenemos un proceso A, y el candado que se inicializa en 0. ¿Sí? Tenemos una condición que mientras el candado esté en 0 se va a ejecutar. Como primera instrucción es modificar el candado para que nadie pueda acceder a la región crítica, ¿sí? Se programa un candado, gente. Tengo una idea. La estructura del código se necesita. ¿Ustedes ya vieron programación estructurada? ¿Sí? Bien. Una vez que el candado está asignado con 1, quiere decir que solamente el proceso A puede acceder a la región crítica. Luego se libera colocando en 0. El proceso A puede ejecutar más porción de código que es una región no crítica y finaliza. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de esto. ¿Sí? Vamos a encontrarle la falla a esto. ¿Sí? El proceso A inicia diríamos, sus instrucciones. El candado se encuentra en 0. Entonces, primera instrucción que hace, lee el candado. Segunda instrucción, verifica que esté en 0 para poder empezar con su ejecución y poder ingresar a la región crítica. En ese momento, el sistema operativo cambia. Le saca los recursos, le saca el procesamiento al proceso A y lo asigna al proceso B. Inicializa el proceso B, lee el candado, verifica que está en 0, todavía continúa en 0 el candado. Tiene más tiempo el proceso B, lo primero que hace, cambia el candado en 1. ¿Sí? Y el candado pasa a valer 1. Quiere decir que el proceso B cambió el valor para poder ejecutar su región crítica. Y el sistema operativo, ¿qué hace? Vuelve
asignarle recursos al proceso A. ¿Qué hace el proceso A? Vuelve a asignar candado en 1, porque él quedó con la instrucción de verificar si el candado estaba en 0. ¿Sí? Entonces su ejecución continúa acá. ¿Qué hace? Asigna 1 al candado. Y luego ingresa a su región crítica. ¿Qué tenemos hasta ahora? Que el proceso A está en la región crítica. El sistema operativo vuelve a cambiar, le asigna recursos al proceso B y proceso B continúa con su ejecución, región crítica. ¿Qué tenemos acá? Dos procesos en la región crítica. ¿Sí? Esto se da con este tipo de posible solución. A esto, ¿ustedes qué cosa le podrían mejorar para decir, bueno, se puede solventar esta asignación y que no entre el proceso A, que no entre a la región crítica? Después de mirar la condición candado igual a 0, ahí que sí o sí tenga que cambiar la variable candado 1, que el sistema no le pueda asignar la prioridad. Bien, vos decís que mirar la región crítica, antes de entrar a la región crítica, volver a consultar si candado es igual a 0. Sí, y que se tenga que cambiar candado 1 para que pueda entrar. Bien, eso es se podría evaluar acá o evaluar acá, donde decir, bueno, si el candado es igual a 0, recién ahí ingreso a la región crítica. ¿Sí? Pero volvemos a caer en lo mismo. Porque si en medio de esta instrucción de consulta me vuelven a asignar al proceso A, estamos en lo mismo. ¿Sí? El proceso A va a volver a asignar candado igual a 1 y va a ingresar a la región crítica. ¿Sí? Y volvemos a tener dos procesos en la región crítica. Entonces, tampoco es una posible solución, diríamos. ¿Sí? Por supuesto que haciendo este arreglo, la probabilidad que suceda va a disminuir, pero igual hay una probabilidad que suceda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, alternancia estricta. Este es otro algoritmo que lo que funciona acá es, existen dos procesos, en este caso, donde cada uno, imagínense que le pasa la pelota al otro. ¿Sí? Acá hay un concepto de espera ocupada, se llama, ¿sí? Que la acción evalúa de forma continua una variable y se ejecuta de acuerdo al valor de esa variable. ¿Sí? En este caso, el proceso A se va a estar ejecutando mientras exista el proceso A y el proceso B mientras exista el proceso B. ¿Sí? Mientras el proceso A, acá, en el while, el turno sea distinto a 0, hace un ciclo que quema tiempo, por así decirlo, ¿sí? No ejecuta nada. En cambio, si él está en 0, ingresa a la región crítica, asigna después el turno a 1, le pasa la pelota al otro proceso y sigue ejecutando su sección no crítica. ¿Sí? Lo mismo sucede con el proceso B. ¿Sí? Mientras que el turno sea distinto a 1, ¿sí? va a quemar tiempo, no va a hacer nada. En cambio, si es 1, ingresa a la región crítica, hace lo que tiene que hacer con los recursos compartidos, asigna turno a 0, quiere decir que le asigna al otro, le pasa la pelota al proceso A y continúa su ejecución con la sección no crítica. Vamos a ver acá linealmente cómo se daría, secuencialmente.
¿Sí? Tenemos el proceso A que se va a ejecutar cuando turno esté igual a 0 y proceso B que se va a ejecutar cuando turno sea igual a 1. Por defecto, turno hacemos que comience en 0. ¿Sí? Al estar en 0, ingresa a la región crítica el proceso A. ¿Sí? Toma los recursos compartidos, lo actualiza y asigna turno a 1. Le pasa a B. ¿B qué hace? Como está escuchando continuamente la variable turno, entonces automáticamente cuando se asigna turno igual a 1, ya toma el poder el otro proceso. ¿Sí? Ingresa a la región crítica, hace lo que tiene que hacer y a turno le asigna 0. Vuelve a procesar proceso A, diríamos. Mientras tanto, mientras que B se estaba en la región crítica, se seguía ejecutando, proceso A podía continuar con su región no crítica. ¿Sí? Total, no tenía ningún recurso compartido con B, entonces seguía su ejecución. Acuérdense que la región crítica, mentalícense como una porción de código que se está ejecutando, que es indistintamente al otro proceso. La región no crítica también. Pueden hacer ciertos cálculos que no son iguales, diríamos, entre procesos. Entonces, proceso A terminó toda la ejecución de la región no crítica y vuelve a hacer el bucle. Vuelve a ingresar a su región crítica y como segunda instrucción era pasarle la pelota a proceso B. Proceso B, ¿qué hace? Seguía ejecutando su región no crítica. Proceso A continúa con su región no crítica. Y la región crítica de proceso B es más extendida que la de A. Entonces, ¿qué quiere decir? Proceso B sigue todavía en su ejecución no crítica, no terminó el bucle. El turno continúa siendo 1. Mientras que el proceso A ya terminó, ya ejecutó su región crítica, ya le asignó, le pasó la pelota al proceso B y terminó su región no crítica. Y proceso B todavía no termina. Y el proceso A todavía no puede volver a hacer el bucle y volver a su región crítica. ¿Por qué? Porque turno es igual a 1 y el proceso B todavía sigue en su región no crítica. Entonces, esta posible solución tampoco es viable porque no se cumple con la condición número 3, que dice que ningún proceso que se ejecute fuera de su región crítica puede bloquear a otros procesos. ¿Sí? Entonces es una de las condiciones que excluye como posible solución a la alternancia estricta. ¿Sí? ¿Se entendió este? ¿Alguna duda? ¿Sí? Este se da cuando las regiones no críticas o los procesos tienen una duración de procesamiento que tampoco, como no se puede estimar, son una es más extensa que la otra, diríamos. ¿Sí? ¿Eso sería el bloqueo? Sí. ¿Vos me estás hablando de del primero? No. Eso de que un proceso quedaba esperando al otro y el otro le quedaba esperando al uno. Claro, queda esperando porque la variable no tiene asignado, diríamos, ¿sí? Esto es una espera activa, ¿sí? Continuamente está escuchando y como no tiene asignado el valor para que se pueda ejecutar, queda ahí esperando. Pero en esta situación lo que se da es que está esperando porque el otro proceso todavía no terminó una región no crítica. ¿Sí? Y bueno, y por último, de las posibles soluciones era la de Peterson, era la que vieron en el video. ¿Sí? Que este sería un pseudocódigo
de cómo se ejecutaría, diríamos, esta solución. ¿Sí? Tenemos definido, bueno, acá se define que falso es 0 y verdadero es 1. N, que son las cantidades de procesos que vamos a tener, que son los interesados, que en el caso del video eran qué cantidad de alumnos. ¿Sí? Y cómo se trabaja acá, se trabaja con dos funciones, diríamos. ¿Sí? Como un gestor a quien yo le puedo preguntar si entro y si salgo de la región, ¿sí? De la región crítica. La función de entrar a la región se identifica qué proceso es, ¿sí? Verifico el estado de otro proceso, en este caso como son dos, verifica que el otro proceso, qué valor tiene, ¿sí? Me identifico que yo como proceso estoy interesado en acceder a la región crítica y me asigno un turno. Ahora, si nadie tiene asignado un turno, nadie está interesado, diríamos, y el turno tengo asignado yo, puedo acceder a la región crítica. Si no, no. ¿Sí? Y cada vez que finalizo la ejecución de la región crítica, también tengo que salir de la región crítica para liberar y que otro proceso pueda acceder. ¿Sí? Tenemos el proceso A, que accede con 0, y proceso B, que accede con 1. ¿Sí? Tenemos, como son dos procesos, tenemos dos interesados. ¿Sí? Ambos inicializan en falso y ahí empieza la ejecución. ¿Sí? El proceso A invoca a la función entrar región. ¿Sí? Envía el 0 porque es su variable de proceso. Con la variable otro verificamos en qué estado está el otro sería. Si 1 menos mi valor. Esto me va a dar 1. ¿Sí? Entonces el valor de otro acá se asigna 1. Me asigno yo como proceso que estoy interesado y el turno me asigno yo. Entonces, mientras el turno esté yo asignado y que el otro interesado sería el proceso 1, el interesado del proceso B, esté en verdadero, si sucede eso, voy a quemar tiempo, no voy a ejecutar nada. Y si no sucede eso, entro a la región crítica. ¿Sí? Esto pasaba cuando entraba uno, consultaba y decía, miraba y estaba ocupando la computadora. Entonces, ¿qué hacía? Se iba y se sentaba. Casi de forma simultánea se ejecutaba el proceso B. Era cuando venía el segundo alumno, entraba y decía, yo quiero utilizar la computadora. ¿Sí? Entonces, como valor de verificación del otro interesado, sería 1 menos 1, 0. Yo me propongo como interesado y vuelvo a verificar si turno es igual a proceso, o sea, si yo tengo el proceso y el otro interesado está ejecutando. En este caso, como estaba la primera chica ejecutando la computadora, tiene que esperar. ¿Sí? Y por último, cuando el proceso A, en este caso, termina de utilizar la región crítica, indica salir de la región y ahí se libera el recurso para que el otro proceso pueda ocupar. Vieron que en el video estaba ocupando la computadora la chica, viene un alumno, intenta ocupar, como está ocupado, se sienta. Ingresa el segundo, está ocupado, se sienta. Ahí venía el primer chico que entró, sigue ocupado, se vuelve a sentar. Y en eso se libera. Y ocupa el segundo chico que ingresó. ¿Sí? En este caso es porque también se sobreescribe.
El último que solicitó en este caso y obtuvo la respuesta es el que se asigna. No queda en una lista de espera, diríamos, ¿sí? Es a medida que va solicitando, va ocupando el recurso. ¿Estamos? En esta situación. Entonces, esta sí se hace como una solución viable, que fue una mejora de los otros algoritmos, como para dar solvencia y solventar la condición de competencia, ¿sí? Y hasta acá llegamos con lo que sería exclusión mutua, ¿sí? Después ya vamos a empezar a ver semáforo y ahí sí ya vamos a empezar a hacer más código, más pruebas y poder ver más tangibles los procesos y demás cuestiones en ejercicios, ¿sí? Estaba pensando la parte práctica, sobre todo subir la presentación de la parte práctica en el aula. Sí. Porque la parte teórica en definitiva está, o sea, en el video, digamos. Sí. Chicos, todo también, al menos de la parte práctica, armamos los ejercicios en base, nos estamos guiando siempre del Tannenbaum, ¿sí? Guíense por esa bibliografía. Y Gente, yo sé que cuesta la lectura y más en tercer año es una locura, ¿no? Pero dedíquenle media horita de lectura y van a venir. sí, aparte. Van a venir, sí, bien preparados. Aparte tiene una lectura amena, no es nada complicado, así que aprovechen y lean y avanzamos con eso, ¿sí? Bueno, gente, ¿quedó claro? ¿Estamos por hoy? ¿Estamos? Adiós, ¿no?